Todos estamos al tanto de los Cleveland Cavaliers del 2025, un equipo más que en temporada regular nos prometió llegar a un campeonato y crear una potencial dinastía, pero eso terminó como la mayor vendida de humo de la historia. Por ello me he dado la tarea de recopilar algunos de los peores equipos de 60 victorias, esos que alcanzaron un récord grandioso, pero al final nos defraudaron. Sin nada más que decir, esto es de Basket Pack, comenzamos. Empezaremos con uno que estuvo chistoso. En 2021 los Suns de forma inesperada se aparecieron en las finales de la NBA, cayendo derrotados por los Milwaukee Bucks, tras ir liderando con un 2-0. Esto quedaría marcado como uno de los más grandes colapsos en la historia reciente de la NBA. Chris Paul respondería a esta caída con que se volvió adicto a las finales de la NBA, por ello la propuesta era volver y ahora sí conquistar el campeonato. Como resultado, los Phoenix Suns se convertirían en el equipo número 1 de toda la NBA, conquistando 64 victorias y solo 18 derrotas. Esto fue el resultado de una gran dirección y por supuesto de un gran trabajo en conjunto, que incluía a Devin Booker en su máximo nivel, siendo considerado por la carrera por el MVP, a Chris Paul con 36 años formando parte del All-Star Game y siendo líder en asistencias por partido, Mikal Bridges, un serio candidato a mejor defensor del año, y Monty Williams, elegido como mejor entrenador del año. Te hablo de que esta pintaba ser la temporada perfecta, se pronosticaba un regreso a las finales de la NBA e incluso el primer campeonato de Chris Paul, pero cuando llegaron los playoffs esto comenzó a caerse rápidamente. La primera ronda ante los New Orleans Pelicans sin Zion Williamson, ¡qué sorpresa!, dejaron un mal sabor de boca. Los Suns en algún punto del juego 2 se quedaron sin Devin Booker, perdiendo, pero aún así no se esperaba que los Suns perdieran el juego 4. Aparentemente eran un equipo con muchas armas, y no había razones para que esto se complicara. Algo que quedó para el recuerdo fue el bullying que José Alvarado le hizo a Chris Paul en varias ocasiones. Al final los Suns vencerían, pero con un mal sabor de boca. Pero la verdadera catástrofe llegó ante los Mavericks en semifinales. Los Suns comenzaron liderando con el 2-0 y técnicamente ya estaban cantando victoria. Pero el problema es que se encontraron a Luka Doncic en un gran momento. Lo que vino fue un desastre. Los Mavericks empataron con una gran facilidad y el juego 5 sería para los Suns gracias a una paliza. Un juego donde no faltaron las burlas de Devin Booker a sus rivales. Doncic solo respondió diciendo: lo siguiente fue un caos, una paliza en el juego 6. Llegando al juego 7 todos esperan un encuentro reñido, pero solo quiero que sepas que Luka Doncic lleva más puntos en el medio tiempo que todo el equipo de los Suns, casi que esto se perdió desde un principio. Lo bueno que Chris Paul salvó el día, anotando un gran triple para bajar la diferencia a 42 puntos, una leyenda. Esto es curioso por lo olvidado que quedó, pero por allá del 2011 los San Antonio Spurs lograron conseguir hasta 61 victorias con 21 derrotas, prometiendo volver al campeonato tras 4 años. El equipo en especial tenía con qué atacar. Tim Duncan en un gran año, y siendo All-Star de la NBA, acompañado de Manu, quien en esa temporada en particular está apareciendo en su segundo All-Star Game. ¿Qué decir de Tony Parker? En ese momento lideró en puntos y asistencias al equipo. Si hablamos del roster, hablamos de profundidad, incluyendo talento joven, y por supuesto un estilo cooperativo que los volvió el ataque número 2 de toda la NBA. Todo se prestaba para una aparición en finales, una potencial lucha con los campeones liderados por Kobe Bryant, un encuentro ante el nuevo Miami Heat del Big Three, o los Chicago Bulls quienes lideraban el este. Pero no, quienes impidieron esos sueños fueron los Memphis Grizzlies, quienes tenían el octavo lugar de su conferencia, quienes no contaban con ningún jugador All-Star. El único reconocimiento fue para Tony Allen, que apareció en el segundo quinteto defensivo, pero es que esa serie en particular se recuerda por la forma tan increíble en que Zach Randolph jugó, haciendo pedazos el poste que era defendido por Tim Duncan, quien aún era conocido por su gran defensa. Eso incluye la gran defensa en el poste de Marc Gasol, la defensa perimetral de Tony Allen, cuántas veces he dicho defensa, y el gran control de Mike Conley. Manu y Parker sí respondieron por los Spurs, pero el resto del roster sí que decepcionó. No mostraron el mismo nivel que en temporada regular, y el hambre de los Grizzlies pudo más. Su defensa fue algo que contuvo por completo a los Spurs, eliminándolos en 6 juegos.
Ahora nos tenemos que mover a la década de los 90, tras la primera retirada de Michael Jordan. el campeonato de la NBA quedaba vacante, y un equipo que se postulaba como el mayor candidato eran los Seattle Supersonics, un equipo que ya era popular pero en esa temporada parecían alcanzar su máximo potencial, y vaya que estaban equipados. Gary Payton, candidato a mejor defensor y All-Star, Shawn Kemp, con su energía y sus poderosos dunks, siendo All-Star también, la defensa de Nate McMillan, y Detlef Schrempf como una tercera opción en el ataque. No nos olvidemos de George Karl, que a pesar de lo que se diga sigue siendo uno de los mejores entrenadores de la historia. Todo se prestaba un camino sencillo a las finales, encontrándose con los Denver Nuggets, que apenas si tenían un récord positivo. Todo comenzó bien, los Supersonics ganarían los dos primeros encuentros fácilmente, demostraron una notable superioridad, pero pronto comenzaron los problemas, ya que a partir del juego 3 esto se cayó a pedazos. Los Nuggets tenían talento, pero no te hablo de superestrellas, tal vez el nombre más conocido era el de Dikembe Mutombo, quien aportaba más en la defensa. Esto técnicamente marcó un colapso. El juego 4 fue ganado de forma humillante por los Nuggets, y el juego 5 sería en casa de los Supersonics. Todo el mundo esperaba una paliza, la cual no llegaba. En su lugar un tal Robert Pack comenzó a arrasarlos, sin que los Sonics respondieran como eran conocidos. Todo terminó con una derrota en la primera ronda, y con Dikembe Mutombo celebrando como si hubiesen ganado el campeonato, aunque con semejante papeada, ¿quién no lo haría? Esto ya es un clásico de clásicos, los Atlanta Hawks del 2015. Solo para que lo sepan, en algún punto los medios hablaron de que eran los Spurs del Este, pero pronto serían recordados como uno de los mayores fraudes de la historia de la NBA. Todo se originó desde que Mike Budenholzer tomó el cargo de entrenador de la temporada anterior, y siendo eliminados en primera ronda, aunque quedándose cerca de eliminar al equipo 1 de su conferencia. Eso dio la idea de que había más talento del esperado en este equipo, y tal vez no se equivocaban. Puedo darle todo el crédito al entrenador, que realmente volvió a este equipo en uno de los mayores contendientes de esa temporada, junto a los Golden State Warriors, quienes lideraban el oeste. Créanme que en algún punto la gente esperaba que estos equipos se enfrentaran en finales. Los Hawks alcanzaron el récord de 60 victorias con 22 derrotas, pero eso no es lo que los hizo famosos, ni la mayor vendida de humo, sino que 6 jugadores de este equipo promediaban doble dígito, contaban con buenos jugadores defensivos y un buen banquillo, y lo más controversial fue que tuvieron hasta 4 jugadores en el All-Star Game: Paul Millsap, un buen ala pivot, Jeff Teague, su base principal, Kyle Korver, su especialista en triples, y Al Horford como su principal defensor. 4 sujetos que ocuparan un lugar en el All-Star Game, sin tener unos promedios tan espectaculares. Pero cuando llegaron los playoffs, el sueño se fue cayendo a pedazos. En primera les costaría hasta 6 partidos vencer a unos Brooklyn Nets en completa decadencia, cuando se esperaba una barrida. Es más, llegaron con un récord negativo. Con los Wizards fue todavía peor, ya que llegaron a robarles el primer encuentro derivado de muchos errores de los Hawks, y el juego 3 se perdió gracias a un tiro de Paul Pierce. Quizás se recuperaron en los siguientes encuentros, pero ya había un mal presentimiento, no se ganaron con facilidad, y ni siquiera John Wall jugó la serie completa. Y lo que realmente los convirtió en el mayor fraude fue lo que ocurrió en finales de conferencia, al encontrarse a los Cleveland Cavaliers, quienes por cierto habían perdido a Kevin Love por lesión, y Kyrie Irving apenas si jugó debido a los mismos problemas, así que técnicamente era LeBron James contra 4 All-Stars. Es cierto que perdieron a Kyle Korver en el juego 3, pero ya iban perdiendo 2-0, y esas derrotas fueron en casa. El juego 3 quedó marcado como un performance histórico de LeBron James y el mayor ejemplo de inexperiencia de los Hawks. El juego 4 no hace falta explicarlo. Ahora nos vamos con uno doloroso. Los Mavericks aparecieron en las finales del 2006 y tras ir liderando con un 2-0 fueron remontados y así perdieron la oportunidad de campeonato con un tremendo colapso. ¿A quién les recuerda eso? Lo cierto es que quedó en controversia el arbitraje de estas finales, que mostró un notable favoritismo por Miami Heat y Dwayne Wade. Eso solo provocó frustración en los Mavericks, quienes querían demostrar que ese título era de ellos. Es así que todos se pusieron las pilas. Dirk Nowitzki comenzaría a alcanzar su pick como jugador, liderando en puntos a su equipo, y se volvió parte del club del 50-40-90, con unos grandes promedios en puntos y rebotes, siendo el favorito al MVP de la temporada. Josh Howard fue su segunda opción ofensiva, quien se conocía como un gran tirador, siendo al estar junto a Nowitzki. El resto del equipo era genial: Jason Terry, una tercera espada muy confiable, y Jerry Stackhouse, añadiendo profundidad. Eso les hizo alcanzar el grandioso récord de 67 victorias y solo 15 derrotas, el número 1 de toda la NBA, incluso el ataque número 2 de la liga, y un récord histórico para la franquicia. Todo estaba en bandeja de plata para alcanzar el campeonato, hasta que se toparon a los Golden State Warriors, pero no cualquier equipo, sino los Warriors del We Believe.
Este equipo se quedó a 2 derrotas de no clasificar a playoffs, y es que los Mavericks perdieron 3 partidos contra los Warriors en temporada regular. Si estas derrotas no se daban, significaba que no se encontrarían en primera ronda por el récord. Esto hubiese salvado la temporada, ya que los Warriors anularon casi por completo a Dirk Nowitzki. Con Don Nelson como entrenador encontraron la forma de defenderlo, ya que este sujeto por años fue su coach, así que conocía sus movimientos a fondo. Los Warriors, liderados por Stephen Jackson, Baron Davis y Jason Richardson, robarían el juego 1 en casa de los Mavs, quienes respondieron con una paliza en el juego 2. El problema es que el siguiente sería en casa de los Warriors, donde el público vaya que ayudó. La manera en que los gritos afectaban a los Mavericks se hizo notable conforme pasaba el tiempo. Esa energía fue esencial en cada momento. Y así arrasaron el juego 3 para más tarde ponerse con el 3-1, tras un encuentro cerrado. El juego 5 le devolvió la esperanza a los Mavericks, solo para ser humillados en el juego 6, poniendo fin a una gran temporada y volviéndolos en la mayor decepción. La costumbre era entregar el MVP al ganador frente a su público en casa, pero esto fue la excepción. Dirk Nowitzki sintió que defraudó a todos. Cayó ante una defensa muy aguerrida y tuvo que recibir el MVP en una conferencia de prensa. Fue notable la desolación en los ojos de Nowitzki, un año histórico para los Warriors y un desastre para los Mavericks. Lamento incluir a estos individuos, pero debemos reconocer que los Cleveland Cavaliers de la temporada del 2025 fueron una gran vendida de humo. Tras ser eliminados en semifinales en 2024, muchos hablaban de una posible salida de Donovan Mitchell, pero en su lugar Kenny Atkinson llegó como entrenador y le dio ese empujón que este equipo necesitaba. Y eso vaya que fue notable, cuando comenzaron la temporada con 15 victorias y 0 derrotas, no siendo demasiado peligrosos. Básicamente no conocían la derrota. Donovan Mitchell fue candidato a MVP y All-Star de la NBA, acompañado de Darius Garland, quien básicamente mostró un progreso siendo All-Star. Evan Mobley fue elegido como el mejor defensor de la temporada. Jarrett Allen se mantuvo como un protector de la pintura. Incluso DeAndre Hunter llegó como un gran sexto hombre y defensor, culminando con la elección de Kenny Atkinson como entrenador del año, lo que dio como resultado un récord de 64 victorias y 18 derrotas. Muchos esperaban un duelo ante los campeones, los Boston Celtics, pero para eso tenían que vencer a Miami Heat, lo cual lo hicieron prácticamente sin sudar. Luego se toparon a los Indiana Pacers, y así llegó el colapso. Para el juego 1 habían perdido a Darius Garland, por lesión, pero aún contaban con la misma profundidad y la buena dirección de Atkinson, pero eso terminó siendo una muestra de humildad por parte de los Pacers, en especial en los minutos finales. La situación empeoró en el juego 2 cuando Evan Mobley y DeAndre Hunter también quedaron fuera. Pese a eso, Donovan Mitchell dio la batalla de su vida, con 48 puntos, pero Tyrese Haliburton hizo acto de presencia. Para el juego 3, los Cavs trajeron de vuelta sus armas principales obligatoriamente y ganaron por paliza. Esto prometía ser una remontada, pero entonces el juego 4 llegó y, bueno, solo te diré que los Cavaliers perdían ya por 41 puntos en el medio tiempo. Esto simplemente ya daba muestra de que los Cavs no eran lo que se prometió. Sin embargo, el juego 5 sería en casa con todos sus titulares sanos. No sería la primera vez que los Cavaliers lograban una remontada. Todos lo creían posible. Hasta Matt Strus motivó a su equipo. Si no creen, entonces no se presenten al trabajo. Pero esto en su lugar fue algo horrible. El juego fue una constante pelea de puntos y de ventajas, pero a partir del tercer cuarto los Indiana Pacers mostraron superioridad, y el último cuarto fue básicamente los Cavaliers tratando de forma desesperada alcanzarlos, pero esto se terminó de formas muy dolorosas. Solo para que lo sepan, Max Strus hizo un 0 de 9 en tiros de campo. Ni un solo punto anotó. Garland fue ineficiente debido a que aún cargaba con una lesión, y Mitchell lideró en puntos, pero siendo ineficiente, y más en los momentos finales. This resurgent, ascending franchise has punched their ticket to the Eastern Conference Finals. Y antes de terminar, aquí les van unas menciones honoríficas. Los Celtics de este año, a pesar de sus 60 victorias, sí se vieron más afectados por el virus que cargaba Kristaps Porzingis, quien apenas sí pudo hacer algo, y por la ruptura de tendón de Aquiles de Jason Tatum, lo cual sí que dolió ver. Otros incluyen a los Warriors del 73-9, pero creo que llegar a las finales y lograr ese récord sí que tiene mucho mérito.
Incluso hay banda que menciona los Bulls del MVP Derrick Rose en 2011, pero a fin de cuentas Miami Heat no era cualquier cosa en ese momento. Los Celtics del 2009 también alcanzaron las 60 victorias, pero en el camino perdieron a su mejor defensor Kevin Garnett, y sin su experiencia y garra poco pudieron hacer en playoffs.